En este vídeo voy a intentar de dar la respuesta a la pregunta de qué framework deberías aprender, framework front en JavaScript, para ser más concretos, qué framework deberías aprender o en cuál deberías de especializarte, ¿vale? Para ello me voy a basar en la encuesta de State of de JavaScript, ¿vale? Que es una encuesta que sale de forma anual y nos explica un poquito cómo funciona el ecosistema de JavaScript, ¿vale? En qué estado está cada año. ¿Vale? Para ello, me voy a basar en tres datos principales que nos aporta esta encuesta. Uno es el uso, otro es el interés y otro es la satisfacción. ¿Qué es el uso? El uso es pues lo que se utiliza ese framework. ¿Por qué es importante eso? Porque un framework muy utilizado seguramente tenga muchos proyectos en marcha y eso quiere decir que los evolutivos y sí, pues los evolutivos principalmente para hacer esos evolutivos necesitemos conocer ese framework, ¿vale? Y si entramos en una empresa que piden una posición de frontend developer, es muy probable que ese framework pues se pida, ¿vale? Se pida porque tengan proyectos en marcha que utilicen ese framework. Y luego el interés y la satisfacción, ¿por qué son importantes? Porque son proyecciones a futuro, ¿vale? Proyecciones a futuro. Si algo gusta, si algo genera interés de cara a los desarrolladores, es probable que eso se vaya utilizando en los nuevos proyectos, ¿vale? Si algo es muy utilizado y no genera interés ni gusta cuando se utiliza, es muy probable que al final, a lo largo del tiempo, cuando se quieran hacer nuevos proyectos, pues se propongan utilizar otros frameworks que gusten y generen interés. Repetimos, ¿vale? Entonces, a nivel de uso, ¿vale? ¿Qué nos dice esta encuesta? El State of JavaScript. Nos dice que React, como aquí podemos ver, es el líder, ¿vale? Es el framework que más se utiliza y de forma histórica además, ¿vale? Angular es el que le sigue y también de forma histórica, no pierde su segunda posición, pero sí que es cierto que recientemente, si nos fijamos, Vue ha ido acotando esta diferencia, ¿vale? Antes teníamos una diferencia mayor, si nos fijamos, ¿vale? Pero esta diferencia se ha ido acotando progresivamente. Y luego tenemos Svelte, que es un framework que de reciente creación en comparación a los otros, que parece que se empieza a utilizar bastante. Solo hay que ver este crecimiento que ha tenido de aquí a aquí, ¿vale? Nivel de uso. Tenemos muy claro las prioridades, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos a ver la proyección a futuro, el interés y la satisfacción. Estos son pequeños gráficos de colorines muy bonitos de áreas que el eje horizontal es una línea temporal, ¿vale? Izquierda antes y a medida que vamos a la derecha, pues nos acercamos al presente de esa encuesta, ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, el caso de Angular, que me parece muy relevante. Angular es el segundo framework más utilizado. ¿Pero qué pasa? Pues que si nos fijamos en esta área roja, se ha ido incrementando a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que la gente que utiliza Angular a lo largo del tiempo le ha generado un rechazo, ¿vale? Es gente que ha utilizado Angular y no quiere volverlo a utilizar. Y esto, pues como vemos, cada vez es más gente, si seguimos la tendencia, que parece que lo utiliza y no les acaba de gustar. Y esta línea aquí roja de aquí, esta área aquí roja de aquí, indica la negación al interés, o sea, el no interés, ¿no? Como pone aquí, ¿vale? Aquí abajo. Si nos fijamos también es muy grande. O sea, lo que estamos viendo es que probablemente Angular, aunque sea muy utilizado actualmente, sea el segundo, mmm, no tenga una proyección a futuro. No tiene una proyección a futuro porque no genera rechazo, no genera, la gente que lo utiliza suele estar desencantada y tampoco genera un interés claro. Lo que quiere decir que en los nuevos proyectos es probable que no se opte por Angular. Por otro lado, tenemos tanto React como Vue que parecen, si miramos estos gráficos, parecen estar en una mejor posición que Angular. Por un lado, esta zona roja es mucho más reducida
Esto quiere decir que la gente que lo utiliza generalmente no les genera ese rechazo y tampoco parecen generar tanto desinterés. Sí que Vue genera un poquito más de desinterés, ¿vale? Que React, pero bueno, pero cuando los utilizan, pues mira, pues quedan contentos parece, o al menos no les genera rechazo. Si nos fijamos en esta área es gente que lo ha utilizado y lo volvería a utilizar en React, es mayor que en Vue, ¿vale? Pero si nos fijamos en esto, es el interés, ¿vale? La gente suele tener más interés en Vue que en React. Tiene sentido porque Vue es más fiel al HTML. El marcado, su sintaxis, recuerda más al HTML de toda la vida. Por lo tanto, un desarrollador frontend clásico que desarrollaba en frontend al uso, le es más fácil pasar a Vue que a React, pero bueno, al final es todo acostumbrarse, ¿eh? Y por otro lado tenemos Svelte, que Svelte me parece interesante porque es el framework este que hemos comentado de reciente creación respecto al resto, que ha tenido un crecimiento en uso bastante interesante. Y si nos fijamos, genera bastante interés, ¿vale? Y la gente que lo utiliza pues parece que queda contenta. Sí que es cierto que a lo mejor esto se ha hecho en base a poquitas muestras de datos, por lo tanto quizás no sea tan fiable como el resto, pero ahí lo tenemos y es una cuestión a valorar. A partir de aquí, a partir de estos datos que yo he dado, ¿cuál os puedo recomendar? ¿Qué framework os puedo recomendar? Pues muy bien. En primer lugar, lo que yo os recomendaría es que os centréis en React. ¿Por qué en React? Tiene buena proyección a futuro y además se utiliza mucho, es el más utilizado. Y además, si queréis utilizar React para webs, para aplicaciones web que sean accesibles, tenéis el Next.js, que Next.js es el framework que nos permite hacer server-side rendering y que se basa también en React. Luego, que no os gusta React, que lo habéis probado y no os interesa, pues podéis utilizar Vue.js. ¿Vale? Vue.js, como hemos visto, tiene una buena proyección y tiene bastante uso, similar a Angular. Y tenéis Nuxt.js, que es el homólogo a lo que decíamos, Next.js a React, pues Nuxt.js a Vue. Nuxt.js es un framework que se basa en Vue y que nos permite hacer server-side rendering. Pues esta sería la recomendación, ¿no? Sin lugar a dudas, ir hacia React y si no os gusta, ir a Vue. Pero yo, sinceramente, viendo los datos, no aprendería Angular. No aprendería Angular porque no creo que en los nuevos proyectos, basado en esa encuesta de la State of, se vaya a utilizar.